compartirles, lo pueden encontrar en la página de Facebook de Keki, eh, Parque Ecológico y Cultural. Y bueno, voy a comenzar con la exposición de hoy. Voy a iniciar por el principio diciéndoles mi nombre. Yo soy Alejandra Cimental y hoy les voy a hablar del cooperativismo, de las cooperativas. Esta presentación se llama Una mirada al cooperativismo, modelo económico alternativo ante el COVID-19. Y la verdad es que es una ponencia que está preparada, o una participación con la firme convicción de poder contribuir, aunque sea con un poquito o en una pequeña medida, que es la mía, con la que yo puedo aportar a que nuestro país y las personas que vivimos en él, pues podamos sobrellevar de una mejor manera la pandemia que nos está quejando a nivel mundial. Y bueno, pues para que esto sea posible, existirán muchas alternativas y seguramente muchas propuestas de distintas personas y en distintos espacios. La que yo estoy proponiendo tiene como base la solidaridad, la ayuda mutua, la colaboración, los principios y los valores del cooperativismo. Y bueno, pues el cooperativismo no es algo nuevo, ni es una moda reciente. El cooperativismo es algo que ha estado presente en la historia de la humanidad. En los diferentes momentos de nuestra historia podemos encontrar que justamente las personas, para poder cubrir nuestras necesidades, nos hemos tenido que organizar. Y de forma solidaria, organizada, colectivamente, es que hemos encontrado solución a nuestros problemas. Y así ustedes en las imágenes que estoy planteando ahorita y que podrán ver en su lámina, en su presentación, pues van a poder encontrar precisamente que, pues desde la prehistoria, después pasando por el tema de los gremios, llegando a las luchas, por un lado obreras y por otro lado campesinas, agrarias, agropecuarias, en las zonas rurales y en las zonas urbanas, conforme se ha ido dando el desarrollo de la humanidad, pues podemos observar que es justamente en momentos de crisis cuando la economía social y solidaria se hace presente. Lo que nos han enseñado a lo largo de las distintas estudios que existen para distinguir lo que son las doctrinas políticas, sociales y económicas, pues nos llevan casi siempre a la guía de que el hombre es el lobo del hombre, de que el individualismo es lo que surgió de manera natural, porque hubo un contrato social, porque hubo que tener una propiedad privada y esa propiedad privada, o sea, distintos autores de distintas formas nos explican que eso es lo natural, tener que llegar al individualismo, a la acaparación, a la acumulación. Pero la realidad es que no sería lo natural. Lo natural es lo que es innato al ser humano y lo innato es lo que nos ha permitido sobrevivir. Y si nos damos cuenta, lo que existe como natural es el cooperativismo, es esa solidaridad. Y lo que es opuesto a esa naturaleza humana es el individualismo. Si fuéramos como humanidad, nuestra naturaleza individualista, ya no existiríamos. Aquí en México tan solo lo hemos visto cuando se dan desastres naturales, que de inmediato la solidaridad, independientemente de las acciones que se lleven a cabo gubernamentales, es la solidaridad lo que nos hace salir adelante. En este momento que estamos viviendo una pandemia que de pronto nos ha tomado por sorpresa y que pues a veces las buenas intenciones no resuelven situaciones que se presentan en el momento, pues tenemos que encontrar en esa solidaridad las formas como sociedad de poder salir adelante. Y por eso, pues, antes de entrar con ya las definiciones de lo que son las cooperativas, quise abonar a las definiciones doctrinales que existen, algunas, no todas, de lo que es economía social y solidaria. Y digo algunas, no todas, porque hay quien les llama economía del buen vivir, hay quien le llama economía social, hay quien dice que es economía solidaria, en fin, puede haber como distintas palabras para enunciar lo mismo. Incluso hay quienes dicen que, bueno, no es precisamente digamos, una parte de la economía, sino que más bien son una parte de las asociaciones civiles o de las organizaciones no gubernamentales. Sobre todo cuando no tenemos claridad de qué país estamos y qué dice el ordenamiento jurídico de ese país. Y bueno, por una parte podemos encontrar que José Luis Monzón y Rafael Chávez nos dicen que es la economía de los ciudadanos,
que se hacen cargo y son responsables de sus propios destinos. Ahí estamos hablando de autonomía. José Luis Corallo también nos dice que es un sistema económico cuyo funcionamiento asegura la base material integrada a una sociedad justa y equilibrada. Y siguiendo a José Luis Corallo, nos dice que es un proyecto de acción colectiva dirigido a contrarrestar las tendencias socialmente negativas del sistema existente, con la perspectiva actual o potencial de construir un sistema económico alternativo. ¿Se dan cuenta que en realidad pareciera que esto está respondiendo a lo que estamos viviendo en este momento? ¿Qué necesitamos? Pues un proyecto de acción colectiva. ¿Dirigido a qué? A contrarrestar esas tendencias socialmente negativas de un sistema que existe actualmente y que nos permita construir un sistema económico alternativo. Pero tenemos que tener una mirada distinta para poder reconocer que eso es viable, que es posible, que sí es posible confiar, que sí es posible ser solidarios y apoyarnos, solidarias, que sí es posible cooperar. Bueno, pues aquí traigo definiciones ya de lo que es una cooperativa. Por una parte, les voy a hablar del entorno internacional y por eso decidí poner la definición que nos da la ASI, que es la Alianza Cooperativa Internacional, particularmente la parte que tiene que ver con América. Y estoy poniendo ahí el link donde ustedes pueden encontrar la información para que todo lo que diga vean que tiene un fundamento y un sustento. Por una parte, encontramos en la ASI que nos dice que una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Hice hincapié en esta parte de sociales y culturales, precisamente porque hoy voy a poner como ejemplos un poquito más a retomar la parte cultural. Si se dan cuenta, quien está invitando y quien está proponiendo que se hable de cooperativas, aquí en este caso en Ensenada, pues estamos desde un ambiente cultural. Pero si lo observamos desde la Ciudad de México, por ejemplo, podemos encontrar que es en la Secretaría de Cultura donde también están abonando para que se estudie y se hable de las cooperativas. Entonces, no necesariamente vamos a encontrar un área específica a la que nos vamos a aterrizar conforme solamente las cooperativas se dedican al área productiva, solamente se dedican al área de préstamo o solamente se dedican a las áreas de consumo. Cada país incluso enuncia de forma diferente la división de los distintos tipos de cooperativas que puede haber. En México son esas tres que acabo de mencionar. Pero bueno, voy a regresar un poco a lo que es la ASI antes de darles la definición que nos da la Ley General de Sociedades Cooperativas en México. La ASI es un organismo de integración internacional. Los organismos de integración son útiles y son necesarios. Es como una base piramidal. En la parte de abajo, la más grande, podríamos encontrar todo lo que son las cooperativas de primer nivel, es decir, las cooperativas que formamos las personas y que pueden ser en México de producción, de consumo o de ahorro y préstamo. Esas que si son de producción y de consumo se constituyen con un mínimo de 5 personas y que si son de ahorro y préstamo se van a constituir con un mínimo de 25 personas. Cuando hablamos de ese tipo de cooperativas, hablamos de las de primer nivel, digamos, el piso que va a integrar al siguiente nivel, que pueden ser federaciones o uniones. ¿Estas qué son? Bueno, van a ser federaciones cuando se integran con cooperativas de una misma rama. En el caso mexicano, así está dispuesto nuestra propia normatividad. Van a ser uniones cuando se trata de cooperativas de un organismo de integración que integra cooperativas de distintas ramas, de consumo, de producción, de represión. Entre 10 federaciones o federaciones de 10 entidades o uniones, vamos a integrar confederaciones. En el caso mexicano, por ejemplo, tenemos reconocidas 7 confederaciones nacionales. Sin embargo, puede ser que alguien ocupe el nombre y le ponga Confederación Nacional de Cooperativas Patito, por decir algo. Y pues si les dan el registro, así se va a llamar, aunque no necesariamente se integre de federaciones y de uniones. Entonces lo que tendríamos que hacer es revisar si cumplen con el nombre, pero también con lo que dice la ley que debe cubrir una confederación. Entonces, si se dan cuenta, estamos con las de primer nivel, que son las cooperativas de base, el siguiente piso, que son federaciones y uniones, y el siguiente piso, donde hablamos de las confederaciones. Entonces, bueno, en México les decía que son 7, no voy a abonar
a citarlas a cada una, porque justo el tema de hoy es bastante amplio y vamos a tratar de abarcarlo todo. Pero con todas estas confederaciones, la Ley General de Sociedades Cooperativas Mexicana, vigente, nos dice que se forma el Consejo Superior del Cooperativismo. Entonces, todas esas confederaciones van a armar o integrar un Consejo Superior. En el caso de la ASI es un organismo de integración internacional. En la ASI se encuentran, digamos, representadas organizaciones cooperativas de distintos países de toda América. Hay de Estados Unidos, porque es Asia Américas, ¿no? Recordemos que estoy hablando específicamente de Asia Américas, porque la Alianza Cooperativa Internacional es mucho más grande. Asia Américas es un organismo de integración solamente para todo el continente americano. Si ustedes le dan link, ahí van a encontrar en este link mucha información, entre otras, las legislaciones de los distintos países de América que están dentro de las y que se trata de y cómo regulan las cooperativas. Bueno, una vez habiendo dicho esto, hablando de los organismos de integración, por supuesto que estaré abierta a cualquier pregunta que ustedes nos quieran hacer. Buenas tardes a quienes se van conectando. Bueno, ahora les voy a decir lo que nos dice la Ley General de Sociedades Cooperativas. En el caso mexicano, nos dice, la sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas. Detecten ahí una primera diferencia. La ASI nos dice asociación de personas que se han unido voluntariamente. En el caso mexicano, la ley nos dice personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Esto está en el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas y ustedes ahí lo pueden revisar. ¿Por qué quise hacer esta pequeña distinción? Porque en las distintas reuniones que he tenido la oportunidad de participar, les he preguntado a las personas de otros países, antes incluso de revisar su legislación. Oigan, ¿y ustedes cómo le hacen para distinguir quiénes van a ser las personas que integren a sus cooperativas? Me refiero, ¿a quiénes pueden ustedes integrar en una cooperativa? Y me he encontrado con que la respuesta es que en sus cooperativas integran personas físicas, pero también personas morales o personas jurídicas, como les suelen llamar. Y entonces, la siguiente pregunta es, ¿cualquier persona moral o cualquier persona jurídica, como les llaman? Y la respuesta ha sido no. Ahí es donde hay diferencias. En algunos países, sí, a cualquiera, en otros no. En otros integran solamente sociedades cooperativas, asociaciones civiles o bien organizaciones gubernamentales. ¿Y esto por qué? Vamos a hablar de ello un poquito más adelante, pero me interesa que lo sepamos porque además tenemos que, considero, si vamos a hablar de una figura jurídica, un poquito desmitificar ideas que no están plasmadas ni en la legislación, pero tampoco en la doctrina, y que tenerlas, pues, no garantiza que una cooperativa pueda sobrevivir. Esa es la idea, ¿no? Si vamos a formar algo, es que sea algo pueda nacer, crecer, desarrollarse, consolidarse e incluso constituirse en redes y cadenas de valor más grandes. Y bueno, pues aquí les estoy poniendo lo que son los valores cooperativos. Igualmente lo estoy retomando de la página de la ASI. Esta información ustedes la podrán encontrar en ese link que aparece ahí, que es el mismo que mencioné al inicio. Y bueno, pues aquí hablamos de la equidad, de la igualdad, de la democracia y también hablamos de la autorresponsabilidad, de la autoayuda y de la solidaridad. Por otra parte, también en esta misma página encontramos los principios cooperativos. Más adelante voy a hacer un comparativo entre lo que nos dice la Ley General de Sociedades Cooperativas y lo que nos dice la Alianza Cooperativa Internacional. ¿Eso por qué? Porque recordemos que es un organismo de integración en el que integran y para tomar estas definiciones, pues han tenido que hacer un análisis y un estudio de todas las legislaciones cooperativas que hay de entrada en América Latina, digo en toda América porque incluyen a Canadá y a Estados Unidos, para poder determinar desde la definición de sociedad cooperativa hasta los valores y los principios cooperativos. Y cualquier otra definición doctrinal sale precisamente de un acuerdo, de un consenso del foro, en este caso el Foro Internacional de las propias cooperativas que existen.
Dentro de los principios cooperativos encontramos la afiliación voluntaria y abierta, el control democrático de los miembros, de las personas miembros, perdón, la participación económica de las personas socias, la autonomía e independencia, la educación, formación e información y la cooperación entre cooperativas. Chequen este dato porque es importante. ¿Cómo podemos lograr la cooperación entre cooperativas? Si en la legislación mexicana nos dice que las cooperativas solamente se pueden integrar por personas físicas. Recordemos que la definición que nos dio la Alianza Cooperativa Internacional habla de personas, entonces no hay un límite, puede ser personas físicas o morales. Pero cuando ya nos dan una delimitación, entonces la cooperación entre cooperativas solamente se podrá dar en términos de organismos de integración, pero no en términos de apoyarse empresarialmente entre sociedades cooperativas. Bueno, el último es sentimiento de comunidad. Estos principios, recordemos, son los que tiene la ASI y están en su página y ustedes ahí los van a encontrar. En esta parte voy a hacer un pequeño espacio porque justo lo que queremos es visibilizar a las sociedades cooperativas como un modelo que puede servir para resolver un problema de índole económica. Y para eso es necesario que podamos reconocer qué son las cooperativas, pero sobre todo, qué lugar o cómo se relaciona el derecho y la economía. ¿Para qué nos va a servir reconocer cómo se regula las sociedades cooperativas si lo que queremos es resolver un tema económico? Hay que reconocer entonces cuál es esa naturaleza jurídica y económica de las sociedades cooperativas para saber en qué medida pueden incidir. Y bueno, para ello es necesario reconocer qué relación tienen estas dos ramas, el derecho y la economía. El derecho y la economía no son dos ciencias independientes, ya que una requiere de la otra y las dos son partes de un mismo todo. Así como un jurista requiere de conocer el funcionamiento del mercado, de la manera en que se repercute la legislación sobre el bienestar económico de la población, de la misma forma, el economista, las personas economistas, requieren conocer de los principios fundamentales del derecho. Esto es del marco jurídico implícito en la teoría económica. Por eso es importante que sepamos, en todo caso, cuál es el orden jurídico. Porque si nos ponemos a preguntarles a los otros países en qué parte encuadran a las sociedades cooperativas, nos vamos a encontrar que nos dicen que en el social, que en el privado, y que son una rama del privado que no son lucrativas. Y me van a decir, ¿cómo es posible esto, Alejandra? Ah, bueno, porque el orden jurídico mexicano se divide en tres, público, privado y social. Pero en los otros países se divide en dos, público y privado. De pronto cuando dije esto hace 2 años en un congreso que se dio en Costa Rica, me dijeron, es que eso no puede ser. Tú ya nos estás hablando de otra cosa, nosotros les estábamos pensando, llamarles empresas tipo B o regularlas en un espacio aparte, porque efectivamente dentro de las empresas del sector privado son una cosa rara. Y les dije, pues es que en México no son una cosa rara, porque no están dentro del sector privado, están dentro del sector social. Y desde la Constitución están reconocidas así. Son parte del sector social de la economía. Entonces, como el orden jurídico mexicano es muy claro, cuando en el caso español tuvieron que hacer su legislación para hablar de lo que es la economía social y solidaria, tuvieron que venir y retomar y estudiar y escuchar un poco de este orden jurídico para entender cómo iban a poder normar a lo que es la economía social y solidaria. Para nosotros está fácil. O sea, digo, ¿por qué está fácil? Porque jurídicamente el marco normativo está dado, las condiciones están dadas para darle un lugar específico a las sociedades cooperativas. No necesitamos, aquí en el caso mexicano, buscarles un pedacito dentro de lo privado y a ver cómo las acomodamos, o ver si encuadran o no dentro de lo público, porque ese es el gran tema. Cuando nada más tienen en su orden jurídico público y privado, pues si no están en lo público, están en lo privado. En el caso mexicano, están en lo social, lo cual quiere decir que desde el ámbito constitucional ya tienen un espacio específico las sociedades cooperativas que las distingue de las organizaciones no gubernamentales, como pueden ser las asociaciones civiles, que tienen su propio espacio, su propia normatividad, su propio todo. Hablando de política pública, tienen su espacio específico. Las sociedades cooperativas están buscando construir su espacio específico todavía. Y eso, que como dije al inicio, no son algo nuevo. No es un producto que acabe de nacer, no es un bebé recién nacido. Es algo, el cooperativismo
es algo innato e inherente al ser humano, que de la mano con lo que es la economía social y solidaria ha estado presente a lo largo de la historia, pero que en el caso mexicano está reconocido en nuestra Constitución y no es algo innovador, es algo que ahí está. Hay que darle el lugar específico que la Constitución le está dando. Y bueno, el aparato productivo de distribución de bienes y servicios, en el caso mexicano, se constituye por un sector público que incluye al centralizado y paraestatal, un sector privado que actúa de acuerdo con las condiciones del mercado, salvo lo que está normado por el poder público, y un sector social, que es el que está formado por ejidos, por organizaciones de trabajadores, por cooperativa, por comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y en general de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Bueno, esta parte tampoco me la estoy inventando. Porque hay quien me dice, es que esto ¿de dónde lo sacaste? Esto está en la Constitución, en el 8º párrafo del artículo 25 de nuestra Constitución. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque hay quienes me dicen, es que estás mal, las cooperativas no son empresas del sector social porque no son empresas. Yo creo, me parece, eso parte de un desconocimiento de lo que dice el marco normativo, que además está reconociendo un espectro doctrinal y una realidad social, económica, cultural, en este caso mexicana. Bueno, pues nuestra Constitución nos sigue diciendo y diciendo. Nos dice, hablando de los sectores, asimismo podrá participar por sí o por los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que si las cooperativas son parte de ese sector social del que nos habla la Constitución, tendríamos que estar ahí participando para impulsar y organizar estas áreas que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país y que en este momento nos está pidiendo a gritos que participemos. ¿Pero cómo? Así como sea, ¿no? La propia Constitución nos dice, esto se tiene que hacer bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad. Se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía. Para quienes me dicen, Alejandra, no hay empresas del sector social, ¿cómo te atreves a llamarles empresas a las cooperativas? Bueno, pues esto no me lo inventé yo. Tampoco es una reforma reciente, está en la Constitución y ahí les llaman empresas del sector social. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que de pronto me encuentro asociaciones civiles que me dicen, es que yo soy una empresa del sector social. Me quedo así como sorprendida, porque las asociaciones civiles es así, no son empresas. Y las cooperativas, que sí lo son, que son empresas del sector social, me dicen algunas, es que yo no soy empresa. Y me digo, no, y entonces es que yo soy sociedad cooperativa. Entonces me queda claro que no conocen el marco normativo ni legal ni constitucional, pero tampoco doctrinal en el cual están plasmadas el fundamento, el sustento, la razón de ser, la naturaleza de una sociedad cooperativa. Y ese es un problema, porque si quien está ayudando a constituir las cooperativas desconoce qué es lo que está formando, se está, digamos, formando deformadamente, con una naturaleza un poco extraña, amorfa, diría yo. Sujetándolas, nos sigue diciendo la Constitución, a las modalidades que dicta el interés público y al uso en beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. La Constitución nos está hablando prácticamente de lo que tenemos que hacer. La ley establecerá los mecanismos que faciliten esta organización y la expansión de la actividad económica del sector social, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas y bueno, ahí está todo el texto que acabo de leer hace un momento. Así que como se darán cuenta, ese texto está ahí a la luz de todos. Si alguien te ha dicho, eso no está, eso no es cierto, eso no existe, bueno, pues habrá que replantear cuáles son los fundamentos en que se basa o digamos que conoce y que desconoce quien te lo esté diciendo. En alguna oportunidad, un experto a quien respeto mucho, como a todas las personas, me decía que era experto en cooperativas y me comenzó a refutar cosas que vienen en la Constitución. Y me decía, es que lo que tú dices es casi como si estuviera citando al anticristo. ¿De dónde sacaste todo eso? Me preguntaba.
Y yo, pues, de la Constitución. Y así es, esto está en la Constitución. Entonces, en los programas económicos o financieros de los gobiernos federal, de las entidades federativas, municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que incidan en la actividad cooperativa mexicana, se deberá tomar en cuenta la opinión, según sea el caso, de las federaciones, uniones, confederaciones nacionales y del Consejo Superior del Cooperativismo. Esto está en el artículo 92 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Entonces, bueno, ustedes me van a decir, bueno, a ver, Alejandra, entonces esos organismos de integración de los que nos hablaste al inicio, ¿sí tienen un peso específico? Sí, sí lo tienen. Sí nos sirve estar organizados. Si tú estás en un municipio o en una entidad federativa y en este momento te estás dando cuenta que se requieren políticas públicas, pues habrá que incidir. ¿Cuáles son esos organismos que tienen incidencia? Pues aquellos que logran que se hagan reformas legislativas o políticas públicas, o ambas. Pero, ¿qué es lo que nos está fallando? Que de pronto olvidamos nuestra naturaleza, desconocemos lo que nos dice el marco normativo y por supuesto que tampoco tenemos ni siquiera el interés de que si lo conociéramos sabríamos el peso y entonces querríamos estar en un organismo de integración que respondiera a la realidad del sector del que yo pertenezco. Es inverosímil que en México el sector privado esté organizado, tenga sus organismos de integración y ellos sí tengan una voz y una incidencia dentro de las decisiones de política pública y normativas y de recursos y de todas las ramas, poco o mucho, ellos están en la reunión. ¿Y dónde está el sector cooperativo mexicano? Que por ley debería de estar. Luego nos sigue diciendo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá de común acuerdo con el Consejo Superior del Cooperativismo, con las confederaciones, federaciones y uniones, constituir los fondos de garantía de origen federal que apoyarán a las sociedades cooperativas en su acceso al crédito, mediante el otorgamiento de garantías que cubran el riesgo de proyectos de inversión. Me han preguntado, ¿y eso se aplica o no se aplica? Yo les he respondido, ¿estás en alguna federación, en alguna unión, en alguna confederación? ¿Conoces si existe un Consejo Superior del Cooperativismo? Y sobre todo, ¿quién lo integra? Porque recordemos, las federaciones y uniones integran confederaciones. Las confederaciones integran al Consejo Superior. Si tú me dices, yo tengo un Consejo Superior, pero está integrado de cooperativas, ¿de qué organismo de integración estamos hablando? Porque ese es el tema de la incidencia que vamos a lograr. Ese es el tamaño de la incidencia. Por eso es importante tener claridad en cuál es el peso específico de una normatividad. Bueno, me pidieron que les hablara, sí, de este modelo y de lo que implica, pero sobre todo de cómo hacerle para constituir una sociedad cooperativa. O sea, hacerlo sí teórico, pero también práctico. Por supuesto que vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Pero a mí me interesa que sí sepan, pues al menos lo más básico para que podamos armar una cooperativa. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues la autorización del uso de la denominación, el acta constitutiva, inscribirnos ante el registro público, nuestro RFC o cédula fiscal. Y esto se vio muy fácil. Y la realidad es que muchas personas dicen, es que a mí me conviene más constituirme en una cooperativa porque la legislación permite que las sociedades cooperativas puedan constituirse no necesariamente ante un notario, lo cual te puede ahorrar muchas cosas. Porque si no necesito ir ante un notario, dime ante qué autoridad. Ah, pues resulta que también en los ayuntamientos. Pues resulta que también un juez. Pues resulta que hay mucho más apertura para que yo me pueda constituir legalmente y que pueda tener reconocimiento. Pero también resulta que en los bancos, en las instituciones bancarias, desconocen esa parte de la ley. Y de pronto tú llegas con tu acta que te dieron en el presidente municipal, el secretario de ayuntamientos, y te dicen, ¿y esto qué? Esto no es una acta constitutiva. Entonces hay que ir y hay que hacer, y la verdad es que sí, es un tema y un problema, que te pueda reconocer tu naturaleza, tu esencia y sobre todo tu presencia jurídica. Bueno, ¿y cuáles son estas disposiciones legales aplicadas? Bueno, por supuesto, la Ley General de Sociedades Cooperativas.
Nosotros, como cooperativas, como sector, aspiraríamos en que dentro de la Ley de Economía Social y Solidaria, pues se diera ese espacio normativo para la política pública que tendría que estar impulsando, fortaleciendo el sector cooperativo mexicano. Recordemos que ya nos dijo la Constitución todo lo que integra el sector social de la economía. Entonces, pues esta Ley de Economía Social y Solidaria tendría que hacerse cargo de todo ese sector social, dentro del cual forma parte el sector cooperativo. Bueno, por otra parte tenemos la Ley de Inversión Extranjera, la Ley General de Sociedades Mercantiles, y me van a decir, ¿y cómo por qué estamos en la Ley General de Sociedades Mercantiles? Y la respuesta pues es un poco triste, porque es un error. No tendríamos que estar ahí, porque no es nuestra naturaleza. Como ya dije, en el caso mexicano hay un sector público, un sector privado y un sector social. Estar en la legislación mercantil quiere decir que pareciera que la Constitución conoce nuestra naturaleza, pero la legislación secundaria no la conoce, como una cosa extraña. O sea, como que si me pones un nombre y un apellido arriba, y resulta que abajo en mis papeles no me da la razón de mi naturaleza. Eso es algo que hay que corregir. Digamos que es un pendiente legislativo, normativo, que está ahí y que ya no debiera estar. Aquí estoy poniendo nuevamente la definición que pusimos a un inicio, donde hablamos de que es una forma de organización social integrada por personas físicas. Y en este caso, a mí me interesa que enfaticemos ya en las actividades económicas que nos permite reconocer la propia legislación que podemos nosotros constituir en una cooperativa. Y aquí nos dice, bueno, podemos tener de producción, de distribución, de consumo de bienes y servicios y también de ahorro y empleo. Entonces, son tres tipos los que están reconocidos dentro de la legislación mexicana de sociedades cooperativas: de consumidores de bienes y servicios, de productores de bienes y servicios y de ahorro y empleo. Me van a decir, bueno, pero esto está como muy claro, ya sabemos entonces qué podemos hacer. Todo va a entrar ahí. Llega a haber muchas confusiones cuando queremos formar una cooperativa, porque de pronto no saben si van a ser de producción o si van a ser de consumo. Aquí en el caso mexicano. Incluso llega a haber personas que de pronto me dicen, es que en donde yo estoy hay políticas públicas que solamente están favoreciendo a solo cooperativas de producción. Entonces, como la norma que está emitiendo una política pública de recursos económicos específicamente de cooperativas de producción, aunque les convendría jurídicamente y les quedaría como el saco a la medida ser una cooperativa de consumo, deciden, me pongo como de producción porque es lo que me va a dar financiamiento. Y eso también es un tema en lo que los organismos de integración podrían apoyar, porque tendríamos que estar participando, incidiendo en esas políticas públicas, porque los trajes tienen que hacerse a la medida de quien los va a ocupar, no al revés. No tú a ponerte a la medida del traje, sino el traje a la medida de lo que tú eres. Es como si el niño tiene 10 años, pero el traje es para un niño de 5 y le dices, te corto un poquito las piernas para que te quede el trajecito del niño de 5. Pues no. Hay alguien que está escribiendo, creo, aquí en el chat. No lo veo. No lo veo. Hay alguien que está escribiendo cosas en el chat, pero yo no me lo está poniendo para que yo lo pueda ver. Si me lo puede poner para que yo lo vea, con gusto, pudiera pues responderle, pero no, supongo que los está poniendo para todos menos para mí porque yo no los veo. Bueno, voy a continuar. Después hablamos. Sí, el chat es para todas las personas que estamos aquí. Si quieren alguna retroalimentación, con gusto, pero lo tendrían que poner para que yo lo viera, porque si escriben sin que yo lo pueda ver, pues no les puedo contestar. Y ni es saludable para ustedes ni para mí, porque pues ya no les puedo contestar. Bueno, después tenemos los principios de las sociedades cooperativas, que están plasmados en la Ley General de Sociedades Cooperativas vigente. Ellas nos hablan de la libertad de asociación y retiro voluntario de las personas socias, la administración democrática, la limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios, si así se pactara,
entre estos, la distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios, el fomento de la educación cooperativa y de la educación en la economía solidaria, la participación en la integración cooperativa, el respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa y la promoción de la cultura ecológica. Entonces, aquí en esta lámina yo lo que hice fue un comparativo dentro de los principios de los que nos habla la ASI, que se los puse arriba, y los principios cooperativos de los que nos habla la legislación mexicana, la Ley General de Sociedades Cooperativas. ¿Para qué hice esto? Bueno, pues justamente para que nos demos cuenta cuáles pueden ser las aristas que tendríamos que estar fortaleciendo más o cuáles en las que a lo mejor estamos a la vanguardia. En Asia Américas nos hablan de afiliación voluntaria y abierta, control democrático de los socios, participación económica, autonomía e independencia, educación y formación e información, cooperación entre cooperativas, sentimientos de comunidad. Por el otro lado, en la Ley General de Sociedades Cooperativas encontramos a libertad de asociación y retiro voluntario de las personas socias, es que me entró un mensaje y me salió un poquito. Administración democrática, limitación de intereses de algunas aportaciones, distribución de rendimientos, fomento de la educación cooperativa, participación en la integración cooperativa, respeto al derecho individual, promoción de la cultura ecológica, que es lo que había leído antes. Si se dan cuenta que no está cooperación entre cooperativas. ¿Esto qué impide? Que, por ejemplo, en este momento de crisis que estamos viviendo, puede haber cooperativas de producción o de consumo o de ahorro y préstamo que pudieran estar apoyando a otras cooperativas. En este caso particularmente yo les puedo hablar de que conozco que hay una iniciativa legislativa que está pretendiendo que las cooperativas de ahorro y préstamo puedan financiar a cooperativas de producción y de consumo. Esto llegaba a prestarse a críticas muy fuertes de partes también del propio sector cooperativo mexicano que dicen es que no, porque eso implicaría que las cooperativas pudieran ser más fuertes, que las cooperativas pudieran tener muchos más recursos y llegar a crecer mucho más. Y eso sería un problema. Y yo me pregunto, ¿y por qué sería un problema? Y entonces hay quien me responde, es que las cooperativas tienen que ser pequeñas. Una cooperativa grande como Pascual o como Cruz Azul, en el caso mexicano, se pervierte porque ya no es cooperativa, porque ya pierde su naturaleza. Y entonces me queda claro que desconocen lo que dice la legislación y la Constitución, porque en ningún momento en lo que dijimos en la Constitución te dice que las cooperativas tendrían que ser pequeñitas. En ninguna parte de la Constitución dice eso. Entonces, ¿por qué tendríamos que pensar que solamente podríamos hablar de que tendrían que ser pequeñas empresas, medianas empresas o microempresas del sector social de la economía, las cooperativas? ¿Y por qué no, en lugar de eso, pensar en que si están obviamente asociadas, si forman sociedades de sociedades cooperativas, obviamente podrían crecer mucho, pero mucho más, hablando de sociedades cooperativas de consumo o de producción que pudieran estar entre ellas siendo socias. Entonces, bueno, las sociedades cooperativas, de acuerdo a lo que nos dice la Ley General de Sociedades Cooperativas Mexicana, se podrán dedicar libremente a cualesquiera actividades económicas lícitas. Eso nos dice la ley. Sin embargo, si nos ponemos a revisar en otras legislaciones, de pronto nos encontramos que nuevamente desconocen que existe el sector social, desconocen que existen empresas sociales, desconocen lo que dice la Constitución, porque ya lo leímos para que empezara ahí, para que no dijeran, Alejandra, esto se lo inventó. No, eso está en la Constitución. De ahí, en la propia Constitución nos habla de empresas sociales, de empresas del sector social de la economía. Y nos habla particularmente de las cooperativas, que es la figura jurídica que está enunciada textual en la Constitución. Cuando hablamos esta parte, pues tendríamos que reconocer justamente cuál es esa naturaleza, ¿no? ¿Cómo y hacia dónde nos tendríamos que apoyar entre nosotras? Si es válido o no pensar en que podamos fortalecernos y en unidad crecer más, o si por el contrario tendríamos que pensar en ser mucho más pequeñitas, en ser chiquitas y en estar siempre dependiendo de alguna política pública para poder subsistir. Bueno, de acuerdo a lo que nos dice la Ley General de Sociedades Cooperativas, para la Constitución
de las cooperativas se reconoce un voto por socio, independientemente de sus aportaciones, serán de capital variable, habrá igualdad esencial en derechos y obligaciones entre las personas socias e igualdad de condiciones para las mujeres. O sea, hay quien dice, las cooperativas tienen ya el piso parejo preparado para las mujeres. Tendrán duración indefinida y se integrarán con un mínimo de 5 personas socias. Pero esto solamente aplica, recordemos, para las cooperativas de producción y de consumo. Si hablamos de cooperativas de ahorro y préstamo, tienen que ser un mínimo de 25 personas. Bueno, acta de asamblea constitutiva. A ver, aquí entramos como hablar de ¿qué es esto? ¿Para qué me sirve? Bueno, vamos a constituirnos. ¿Quién tiene que saber qué es lo que va a hacer una cooperativa? Tu cooperativa. Pues tú. Si tú no tienes claridad en qué quieres, es bien complicado que puedas aventurarte a constituir algo. Tienes primero que saber, sentar las bases de lo que quieres hacer y hacia dónde quieres ir. Lo primero son los datos generales de las personas fundadoras. Yo lo que sugiero cuando alguna persona me dice, es que quiero formar una cooperativa, estoy convencido o convencida de que por ahí va. Bueno, primero piensa con quiénes la vas a formar. Invita a esas personas a platicar y a decidir si quieren ir hacia un mismo rumbo. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Para qué van a constituir una cooperativa? Porque recordemos que en el para qué está la figura legal, está el objeto, está la naturaleza de lo que tú quieres hacer. Una vez que tienes esto dentro de tu acta, ya de tu asamblea, porque esta acta de asamblea quiere decir que ya tuviste todas las previas para ver con quiénes, para ver entre quiénes, para definir este objeto social. Ya estás en esta sesión con tu acta constitutiva, en esta asamblea constitutiva. Los datos generales de las personas fundadoras, los nombres de las personas que hayan resultado electas para integrar por primera vez estos consejos. Aquí tenemos un mensaje. Hay que saber de administración cooperativa. Sí, sí, Ricardo, pues hay que saber. Y también hay que saber que cuando no sabemos, podemos recurrir a alguien que sí sepa. Y entonces podríamos estar preguntando, por ejemplo, a personas que ya hubieran constituido una y que la estuvieran operando. Pero aquí también ese es un tema. A ver, tú vas a constituir una cooperativa y dices, no sé, voy a preguntar. Pero tú dices, bueno, le voy a preguntar a Juan Pérez porque él dice que sabe mucho de cooperativas. Yo sugeriría que si vas a buscar quien te asesore, lo primero que hagas es ver, si vas a buscar a una persona que te asesore porque tiene una cooperativa y a eso se dedica, veas, observes cómo camina, funciona, opera su cooperativa. Y en lo personal, cómo aplica los principios y valores de los que ya hablamos. Es decir, si es una persona que no da confianza, que toda la información la centra en sí misma, que no es solidaria, que no apoya, ya te habla de que no hay congruencia. Si es una persona que te dice que sabe hacer cooperativas y que por supuesto que a eso se ha dedicado toda su vida, pero su cooperativa no funciona como solo es un membrete, eso ya te dice mucho de cómo te va a poder asesorar. La sugerencia aquí está en que si queremos crecer, pues busquemos a las personas apropiadas para que nos puedan permitir ese crecimiento. Y si a lo mejor dices, no, pues no voy a buscar a un cooperativista, voy a buscar, si voy a redactar, pues a una persona que sea jurista, abogada o abogado y que me ayude a redactar mi acta. Y si voy a ver la parte administrativa, pues a una persona que se dedique a la administración y que me pueda decir cuál es la diferencia entre la administración vertical y la administración horizontal, porque yo sé que voy a poner una cooperativa y mi forma de administración es distinta y tengo que reconocer cómo se hace esto. Y entonces a lo mejor acudes a una universidad o acudes a alguna institución, ahora los nodes, que están dando, muchas gracias Marisol, que están dando mucha información al respecto y que la están compartiendo de forma gratuita y en redes sociales. Pero tenemos que reconocer, como acaba de decir Ricardo, esto no lo sé y necesito saber. Marisol pregunta, ¿hay algún lugar en donde pueda encontrar uno más cooperativas registradas? Ese es un problema, Marisol, porque no tenemos un registro de cooperativas. A nivel municipal o a nivel entidad federativa, ha habido intentos de hacer sus propios registros cooperativos. En el caso de la Ciudad de México, la STIFE, que es
digamos, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, que es la entidad de la administración pública en la Ciudad de México que desde hace algunos años tiene a su cargo la política pública, el financiamiento para la capacitación, creación, desarrollo y consolidación de cooperativas, pues son los que han llevado como su mini registro. Pero tampoco quiere decir que solamente existan en la Ciudad de México las cooperativas que se han creado con la CIFE. Puede ser que haya otras cooperativas que se hayan creado por personas que nunca han recibido ni han ingresado a los recursos que brinda la STIFE o que no se han acercado tampoco a la Secretaría de Cultura, que en el caso concreto de la Ciudad de México también han fortalecido la creación, desarrollo y consolidación de cooperativas. Evidentemente, siendo la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México solo del ámbito cultural. Pero así como ellas podemos encontrar Jalapa, en Veracruz, en este momento Ensenada, que también hacen intentos por llevar esta información cooperativa para que las personas puedan conocerlas y que a lo mejor comiencen con un registro, pero no tenemos, Marisol, desafortunadamente un registro total. Lo que podemos en este momento tener como de información, pues para observar más, son las redes sociales y los nodes. En este caso es lo que podríamos tener. Hay distintos intentos, tenemos por ejemplo la cooperacha, que hacen visibles algunos ejercicios cooperativos, pero no llegan a ser, digamos, como a tener todas, porque sí requiere de un gran esfuerzo. Bueno, dentro de las bases constitutivas, las personas socias van a tener que acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la sociedad cooperativa y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obran en el acta constitutiva. Aquí vamos con la parte que a muchas personas les llama la atención. Ante notario público, corredor público, juez de distrito, juez de primera instancia, en la misma materia del fuero común, presidente municipal, secretario o delegado municipal o titular de los órganos políticos administrativos del Distrito Federal o Ciudad de México, del lugar en donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio. Más que quedarme en la parte de las autoridades diferentes en las que nos podemos constituir, me voy a aterrizar un poco en donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio. ¿Por qué? Porque muchas cooperativas ahí es en el primer lugar donde se atoran. ¿Por qué? Porque están constituidas por personas que pertenecen a distintas alcaldías, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, o de las entidades federativas de distintos municipios. Y de pronto llegan y les dice el secretario del ayuntamiento, por decir algo, no, pues ¿sabes qué? No los puedo constituir, porque Perenganita y Perenganito son de otro lado y no les corresponde a este municipio. Esto que acabo de leer está en la Ley General de Sociedades Cooperativas. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues llevarle la ley, decirles que sí lo tienes que hacer, porque lo único que me puedes pedir es que sean del lugar en donde la sociedad cooperativa tiene su domicilio. Y la sociedad cooperativa va a tener su domicilio en esta alcaldía o en este municipio. Por lo tanto, aunque las personas que le integremos seamos de distintos lugares, como la cooperativa va a estar aquí, aquí es donde me corresponde constituir. Y es esta parte la que tenemos que tener como especial cuidado. Hay quienes me dicen, es que entonces es más difícil constituirme en cooperativa porque me tengo que aprender la ley. Y pues yo les diría, y no solo la ley, también la Constitución un poco, porque tenemos que saber dónde estamos parados. Si no, ni siquiera podemos reconocer qué somos. Y ese es un problema. Bueno, a partir del momento de la firma del acta constitutiva, las sociedades cooperativas van a contar con personalidad jurídica, van a tener patrimonio propio y podrán celebrar actos y contratos, así como asociarse libremente con otras para la consecución de su objeto social. Nos dice Ricardo, hay varias redes de cooperativas en las cuales podrías encontrar cooperativas en funcionamiento. Eso es cierto. Y las redes de las que habla Ricardo, hay redes de cooperativas de producción, hay redes de cooperativas de consumo, hay redes de cooperativas culturales, hay, sobre todo ahora que estamos batallando muchas personas para el tema de la comercialización, se han hecho muchas redes para armar mercados cooperativos, tanto presenciales como virtuales. Entonces sí podemos encontrar. El problema es que si tuviéramos un registro, y el registro nos permitiera tener los datos, sería como más fácil dar con ellos porque esta información podría ser pública. Sería más fácil dar con una red que me quedara cerca, pero también sería más fácil apoyar comprando esos productos. Sí es necesario que como que le entremos a buscar que se implemente la política pública que necesitamos, que sea nuestra medida.
Porque ha habido intentos normativos de legislar un registro cooperativo, pero en la búsqueda no de fortalecer al sector, sino de fortalecer un esquema clientelar. Y eso pues no le fortalece para nada al sector cooperativo porque nuevamente nos desconocen nuestra naturaleza y nada más nos miran como clientela política o electoral. En lugar de apoyar a uno, apoyo 5, me conviene más. Son mayores de edad, esto mismo funciona. Ese es un gran tema. Pero bueno, el acta constitutiva de la sociedad cooperativa de que se trate se tiene que inscribir en el registro público del comercio que corresponda a su domicilio social. Hay quienes se quedan con el acta. Ya me la dio el secretario del ayuntamiento, el presidente municipal. Con eso me quedo, ya estoy constituido. Tú te tienes que inscribir ante el registro público. Es tu siguiente paso. Es como si nace un niño o una niña y te dan la constancia de alumbramiento, pero nunca vas al registro civil a registrarlo para que te den su acta. Tú sí te quedaste con la constancia de alumbramiento, pero hasta ahí tienes que ir a registrar al niño o a la niña para que jurídicamente nazca. Mientras no lo hagas, jurídicamente no ha nacido. Y si hablamos de un registro, pues sería todavía más complicado poder saber cuántas somos y dónde estamos si no concluyen ese trámite. Entonces, y sí, hay muchas que se quedan ahí, que porque no hay tiempo, por mil situaciones. Y en este caso con la pandemia, pues todavía muchas más cosas van limitando que algunas terminen su trámite de las que acaban de nacer. Bueno, aquí hablamos de la responsabilidad limitada o suplementada, de cuál es ese régimen que van a elegir. Pueden optar por uno o por el otro. La responsabilidad limitada es cuando las personas socias solamente se obligan al pago de los certificados de aportación que hubieran suscrito y va a ser suplementada cuando las personas socias respondan a prorrata por las operaciones sociales hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva. O sea que responden por más. Hasta este momento, yo las que he conocido eligen la primera. Bueno, las bases constitutivas. Aquí está, digamos que todo el andamiaje de lo que tienen que ir cubriendo, ¿no? Denominación social, objeto social, de esta parte que es pues bastante detallada en cuanto a la, pues en cuanto a lo que ustedes tienen que cumplir, me interesa sobre todo que podamos retomar el objeto social. Tienen que saber qué quieren hacer, para qué lo quieren hacer y cómo hacerlo. Lo tienen que expresar concretamente, cada una de las actividades a desarrollar. Pero aquí es bien importante que consideres que si tú te pones un trajecito a la medida para el niño de 10 años, el niño no siempre se va a quedar de 10 años. Tienes que hacer un traje pensando en que el niño va a crecer. Y entonces, si lo hiciste solo para el niño de 10 años, cuando cumpla 15, cuando cumpla 11, no me voy tan lejos, ya no le va a quedar, le va a quedar corto. Entonces, si tú piensas vender, piensa en todo, en incluir todo aquello que tenga que ver con lo que vas a vender. Si tú estás pensando en producir, piensa en todo lo que tiene que ver con lo que vas a producir. Si solamente hubo una persona que me dijo que en algún momento hizo un acta constitutiva para vender casas. Esa era su idea, vender casas. Pero esta persona las construía y en el acta constitutiva lo único que puso es que su objeto social era construir casas. No le puso vender, solo construir. Entonces, cuando llegó el momento de comercializar las casas, pues ya no podía porque su objeto social no se lo permitía. Su objeto social era solamente construir las casas. En su objeto social estaba comprar el terreno, todo lo que tenía que ver con el terreno donde iban a hacerse las construcciones y construirlas y todo lo operativo con los permisos para la construcción, pero no incluía la otra parte. Entonces es importante que cuidemos el objeto social. Los regímenes que ya dijimos que pueden ser de responsabilidad limitada o suplementada, la forma de constituir o incrementar el capital social, la expresión del valor de los certificados de aportación, la forma de pago y devolución de su valor, así como la evaluación de los bienes y derechos en caso de que se aporten. Los requisitos y procedimientos para la admisión y exclusión y separación voluntaria de las personas socias. Y aquí es importante igual que pienses a futuro. En este momento, pues, estamos todos y cuando va creciendo la cooperativa. Ha habido cooperativas, por ejemplo, que me dicen, cuando nos constituimos, pusimos que cualquier persona podía entrar o salir en el momento que quisiera. Pero se convirtió en un problema porque nos empezó a ir muy bien. Y entonces, pasado un tiempo, alguien decía, pues yo me quiero salir.
y había que, pues, hacer su proceso de separación voluntaria y darle la parte que le correspondía. Pero de pronto ya no era tan factible o tan posible porque decidí regresar y al año, año y medio, 2 años volverse a ir. Y eran varias personas. Llegó un momento en el que dijeron, es que eso ya va a ser imposible la sobrevivencia de la propia cooperativa. Tenemos que poner esos requisitos y ese procedimiento para admisión, exclusión y separación voluntaria un poco más ad hoc a que podamos sobrevivir y a que no nos quedemos limitados o limitadas. Y bueno, pues esa parte es importante. La forma de constituir los fondos sociales, su monto, su objeto y reglas para su aplicación. Las áreas de trabajo que vayan a crearse y las reglas para su funcionamiento, y en particular de la educación cooperativa en los términos del artículo 45 de la ley. Es importante que reconozcamos que para las cooperativas la educación cooperativa es fundamental. Las cooperativas que han logrado crecer, mantenerse y sostenerse es porque ese relevo generacional se va dando, porque hay una educación cooperativa, porque eso se va fomentando. Yo les puedo compartir que cuando fui a conocer Tosepa y fui a la escuela, había un niño, recuerdo, y entonces yo le pregunté, ¿cómo te fue? Y me dijo, muy mal, hoy me fue muy mal. Y me estaba dando el recorrido por la escuelita. Y yo le dije, ¿y por qué te fue mal? Porque terminé primero que todos mis compañeros y me saqué mejor calificación. Y me sorprendió su respuesta, porque cualquier niño o niña, tú le dices cómo te fue, y si fue el primero o la primera en terminar y el que sacó más alta calificación, pues te va a decir, me fue muy bien. Y este pequeño me dijo, me fue muy mal, porque fui el primero en acabar y el que sacó mejor calificación. Y entonces le pregunté, ¿y eso cómo por qué? Y me explicó, porque no pude ser capaz de ayudar al resto de mis compañeras y compañeros de mi mesa y de esperarlos, enseñarles y que todo nos fuera bien. Dice Ricardo, también el establecer un reglamento interno donde se puedan establecer algunos lineamientos. Y eso en la práctica, los lineamientos, los reglamentos, se convierten en pues en una necesidad. Claro, Ricardo nos lo está escribiendo porque tiene una cooperativa que opera. Pero si Ricardo fuera solamente un teórico, seguramente lo que menos le interesaría sería hablar de esta parte práctica. Necesitas un reglamento porque vas a necesitar operar. Y necesitas, ¿para qué te sirve una norma? ¿Para qué te sirven estas bases constitutivas? Dicen que el mejor pleito es el que no se lleva. El mejor juicio es el que no se lleva o el que se termina pronto. Yo diría, unas bases constitutivas, un reglamento interno, es tu mejor salida para evitarte conflictos. La mayor crítica que hay hacia las sociedades cooperativas es que nos cuesta mucho trabajo a las personas tomar decisiones de forma democrática, que nos tardamos mucho, que somos muy lentos, poco operativos, poco prácticos y que eso repercute negativamente en la manera de que vamos a obtener los recursos económicos para las personas que la integramos y que no únicamente nos va a demorar. Bueno, ¿cuál sería la respuesta para que eso no ocurra? Hacer unas bases constitutivas que nos permitan evitar problemas, un reglamento interno que nos garantice poder ser operativos y funcionales. Si alguien decide formar una cooperativa y quedarse todo el tiempo en la parte deliberativa del discurso, eso quiere decir que no tiene interés en hacer cosas. Pero seamos realistas. Tú que me estás escuchando, ¿quieres formar una cooperativa para solamente estar en reuniones todo el tiempo, escuchando voces de distintas personas y nunca aterrizar en nada? Creo que no, ¿verdad? Lo último que queremos es perder el tiempo, queremos aprovecharlo de la mejor forma. ¿Cómo lo hacemos? Un reglamento interno en el que se diga claramente la forma en la que vamos a operar. Tenemos que decir la forma en que vamos a caucionar el manejo de el personal que tenga fondos y bienes a su cargo. Muchas veces cuando vas iniciando dices, es que esa parte la omito, no pasa nada. También la duración del ejercicio social, que va a poder coincidir con el calendario, el procedimiento para convocar y formalizar asambleas generales ordinarias que se realizarán por lo menos una vez al año, así como extraordinarias que se realizarán en cualquier momento. Hay quienes me dicen, no, nosotros vamos a poner en nuestra acta que vamos a sesionar una vez cada mes. Esto tiene que ver con eso que les digo, o sea, ¿qué tan operativos quieres que funcionemos? ¿O qué tan democráticos y cómo vamos a vivir nuestra democracia? ¿Cuáles van a ser los derechos y las obligaciones de las personas socias? Así como los mecanismos de conciliación y arbitraje. ¿Qué vamos a hacer cuando haya un conflicto? ¿Cómo lo vamos a dirimir?
Esto lo podemos poner desde nuestras bases constitutivas y nos evitaríamos muchos problemas. Porque cuando no, dicen, es que si no hay recursos, pues no hay problemas. Y cuando hay recursos hay problemas. A veces los problemas existen, no llegan ni a constituirse legalmente, porque no aprendemos a tener claridad en para qué lo estamos haciendo. Lo mejor es ser más transparentes, más claros y decir, ¿para qué quiero constituirme? ¿Para qué la quiero formar? ¿Cuáles van a ser las formas de dirección y administración interna, así como sus atribuciones y responsabilidades? Y hay quienes dicen, es que una cooperativa no tiene que tener dirección, una cooperativa no tiene que tener administración interna. Ah, no. ¿Y entonces cómo va a operar? No, es que si tú le quieres poner dirección a una cooperativa y le quieres poner administración, ya le estás convirtiendo en una sociedad anónima, en una empresa capitalista. No. Lo único que estamos, esto aparte lo dice la Ley General de Sociedades Cooperativas, porque tampoco crean que me lo inventé, pero lo único que estamos haciendo es poner orden y hacerla operativa, porque es una empresa, empresa del sector social de la economía, como ya nos lo dijo la Constitución. Entonces, lo que estamos haciendo es reconocer su naturaleza y dándole las herramientas para que pueda ser operativa. Y sí, una sociedad cooperativa puede tener, debe tener necesariamente para operar formas de dirigirse y de administrarse y de estar claros desde nuestras bases constitutivas cuáles van a ser sus atribuciones y responsabilidades y todas las demás disposiciones que, que resultan necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad cooperativa y que estén establecidas en la ley. Entonces, es importante y que no se opongan a lo que establece la propia ley. Es importante que reconozcamos cuál es la naturaleza de la cooperativa para que podamos de verdad darle a nuestra cooperativa, darle a nuestro emprendimiento, a nuestro plan, a nuestro proyecto empresarial, pues uñas y dientes. Y ahora voy a hablarles de lo que son las cooperativas culturales. A petición expresa de Susi, que me invitó a dar esta plática, y por supuesto también buscando abonar a una forma de mirar y de reconocer qué son las cooperativas y cómo podrían operarse en el ámbito cultural o cómo se están operando ya en el ámbito cultural. Lo primero que quiero pedirles es que recuerden los 3 tipos de sociedades cooperativas que están reconocidos en México: de producción, de consumo y de ahorro y préstamo. Ahora bien, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, me voy a permitir citar, y espero que aquí me estén escuchando, eh, ha desarrollado una definición y clasificación de cooperativas culturales. E incluso yo les puedo decir que conozco que tienen una iniciativa para hacer una reforma o crear una propia ley que reconozca esta figura jurídica. Y nos dice, son aquellas organizaciones sociales que tienen productos o servicios con atributos derivados de la cultura desde la cultura comunitaria. Yo les diría, de hecho cuando fui les platicaba, es que hay 3 tipos que ya están, entonces deberíamos de buscar más bien ver qué está haciendo la cooperativa cultural y darle el espacio dentro de lo que le toca. Pero lo que me explicaban es, las cooperativas culturales en su mayoría están formadas por profesionistas. Es un sector que no solamente se preocupa por producir o crear, sino que está teorizando su actuar. Por eso es que quieren e insisten en tener su propio andamiaje normativo. Están generando conciencia social sobre medio ambiente, articulándose con movimientos políticos, renovando su sistema de creación artística a través del documento de la base documental o de producción editorial. O sea, las cooperativas culturales de la Ciudad de México están con todo en la búsqueda de encontrar incluso un marco normativo óptimo que las tenga particularizadas y que les permita tener una política pública específica, un financiamiento específico, un acompañamiento específico. Es decir, ellas quieren un traje a la medida legal. Lo que yo puedo decir desde el espectro jurista, porque yo soy abogada, es que las normas tienen que ser generales y abstractas. Si empezamos a particularizar, entonces, pues básicamente muchas ramas normativas, o sea, de la vida productiva o de servicios, querrían tener su propia, pues, ley para la rama específica en la que se esté dedicando o la figura jurídica que les corresponde. Aquí, más bien, lo que tendríamos que ver es qué somos y en función de lo que somos, con esa expertise ya de saber qué es y para qué sirve una sociedad cooperativa, qué la distingue de una sociedad del sector privado, qué me distingue de una asociación civil, que esa es una base
digamos, yo creo que indispensable que para que podamos determinar en dónde estamos y qué queremos hacer. Aquí estoy retomando un documento que es de Alicante, del 2012. Y ellos decidieron dar una capacitación justamente para las cooperativas culturales, por eso la estoy citando, porque me pareció muy interesante encontrar cómo, fíjense, ellos, esto fue una parte pequeñita de la presentación que ocuparon en la segunda sesión de la jornada cooperativa en el sector cultural, que se celebró en el Centro Cultural de las Cigarreras de Alicante. A ver, aquí nos dice Dafne. Dice, me parece increíble la gestión de la diversidad cultural como fenómenos estructurales. Necesitan también respuestas globales dirigidas a la integración efectiva y la buena convivencia. Pues sí, sí, Dana, definitivamente es increíble a veces que si no miramos todo lo que hay, puede ser que incluso nos perdamos en la inmensa magnitud de la información y de las posibilidades. Si miramos todo lo que hay, lo podemos integrar y de forma humana, solidaria, democrática, apoyar y fortalecer aún más. Me parece que hacer una segregación, separar en cachitos, no nos ayuda. Nos unifica el que estemos justamente en unidad. El avanzar de forma unida es lo que nos va a permitir ser más fuertes como sector. ¿Cómo empezamos? Dicen estos compañeros de Alicante. Bueno, primero, saber qué queremos conseguir y qué vamos a hacer. Conocer los recursos de que disponemos, conocer los principios y valores que rigen las cooperativas. Porque en Alicante, acá en esta parte, tienen o tuvieron claro, es un documento largo, ellos tuvieron claro que si querían entrar dentro del sector cooperativo, no iban a sacar un cachito para decir, es que esto nada más nos va a tocar a nosotros, no. Ellos quieren hacer empresas desde la parte cultural y quieren que esas sean cooperativas. Entonces, había que estudiar lo que eran las cooperativas para saber cómo hacerlo. Entonces, lo primero tenía que conocer cuáles eran esos principios y valores que rigen a las cooperativas. Hacer un plan de empresa. Y me van a decir, ¿en serio dice de empresa? Sí, porque ya dijimos que las cooperativas sí son empresas. Y cuando estamos en el marco normativo jurídico mexicano, son empresas del sector social de la economía. Pero si estamos en cualquier otra parte del orbe, van a ser empresas del sector privado. ¿Por qué? Porque hay público o privado nada más. Entonces, para ellos son empresas como raras, especiales, del sector B, les ponen distintos nombres, porque no tienen un espacio específico. En el caso mexicano, sí. Entonces, para México, para nuestro país, son empresas sociales o empresas del sector social de la economía, pero porque así lo dice la Constitución. ¿Qué más tenemos que hacer? Fijar las normas y las reglas internas. ¿Qué es lo que nos acaba de decir Ricardo? Tenemos que hacer un reglamento interno. Entonces, si tú quieres arrancar y empezar y comienzas sin fijar esas normas y sin esas reglas internas, pues realmente estás iniciando de la nada. Hablamos de personas y trabajamos con personas. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Cómo empezar? Pues trabajando. Me pareció muy ejemplificativo, muy claro, muy contundente, por eso puse la imagen. Aquí estoy poniendo de qué parte es y esto lo pueden googlear y ahí van a encontrar la información. Es una presentación larga, pero bastante clara. Obviamente daba mucha más información de la parte cultural. Me voy a quedar, obviamente, vamos a concluir. Tengo todavía 2 láminas más que presentar, pero antes de que las presente, quiero decirles que vamos a quedarnos abiertos a preguntas y respuestas, porque lo importante es que esta información que les estoy compartiendo sea útil, que sea oportuna, que les sirva. Si toda esta información no sirve para nada, pues es un tiempo que no estaremos aprovechando al 100. Y mi esperanza, mi expectativa es que esta información, con toda la humildad de que la aporto de corazón y con el conocimiento que yo tengo, que seguramente puede haber quien sepa mucho más, tenga mucha más experiencia que yo, pero con la experiencia y el conocimiento que yo tengo de todo corazón se los comparto y espero, si tienen dudas, poderles responder. Bueno, las reformas legislativas pendientes. Como les dije, ha habido iniciativas que se han presentado en otras legislaturas, iniciativas que en este momento están pendientes de dictaminarse y que tampoco sabemos si se van a dictaminar o no.
Hay agendas legislativas de distintos institutos políticos que en este momento están en las cámaras de diputados y de senadores que incluyen el tema cooperativo, pero tampoco quiere decir que le vayan a hacer mucho caso. Tampoco quiere decir que vayan a legislar a nuestra medida. Como les decía, en el caso del registro, cuando en la Ley de Economía Social y Solidaria hablaban de un registro, ese registro parecía que estaban haciendo todo para constituir un partido político. No hablaban de un registro que nos pudiera fortalecer. Bueno, la primera, salir de la legislación mercantil. Dice Ricardo, a ver, creo que aquí en México algunas cooperativas culturales no tienen definido su objetivo y no saben cómo generar recursos y solamente quieren acceder a los subsidios. Pues sí, de hecho, yo puedo decirte que fui a una plática en lo que justamente decían que querían hacer una reforma para que pudiera tener recursos específicos o subsidios específicos el sector cultural, porque ellos no podían comercializar sus productos. Pero aquí es un tema de saber qué queremos. Por eso voy a regresar un poquito a la lámina. ¿Qué queremos conseguir y qué vamos a hacer? Porque si la figura jurídica que tú quieres hacer no tiene nada que ver con lo que es una empresa del sector social de la economía, tal vez tu figura jurídica sea una asociación civil o una institución de asistencia privada. En fin, puede haber otra figura jurídica que te adapte. No necesariamente tiene que ser una. Hablando de las reformas legislativas, la que si la puedo regresar, claro que sí, Laura. Si googlean la parte de abajo que dice segunda sesión de la jornada cooperativa, ahí van a encontrar toda la presentación completa. Sí. Bueno, voy a avanzarla. De nada, Laura, a la orden. Reformas legislativas pendientes. Salir de la legislación mercantil. Requerimos que se reforme la Ley General de Sociedades Cooperativas. Me van a decir, ¿sí o no? ¿La dejamos o no? Bueno, hay quien la quiere reformar para ponerle, hay quien la quiere reformar para quitarle, hay quien la quiere reformar totalmente, hay quien le hace, digamos, cambios pequeñitos, chiquitos en algunas cosas. Desde mi punto de vista, cada persona que tiene una cooperativa, que sabe operar una cooperativa, cada una de las personas que me están escuchando, seguramente tiene ya en este momento un criterio. Habrá que consultar a personas que ya tengan cooperativas, pero también hay que leer la ley. Ha habido también reuniones a las que me invitan a participar con otras personas y de pronto me dicen, es que tú estás proponiendo una iniciativa que quita tal cosa. Y yo, no. Es que tú estás proponiendo que le pongan tal cosa a la ley, como por ejemplo lo de la dirección que hablábamos antes y la parte administrativa. Y yo les digo, no, es que eso ya está en la ley. Claro que no. O sea, vaya, hay quien quiere proponer cosas que ya están en la ley. Hay quien quiere quitar cosas o quien quiere que no se hagan reformas pensando en que ciertas cosas no están en la ley. Lo primero que tendríamos que hacer, si queremos reformar una ley, es conocer esa ley, saber qué dice. Y lo segundo, por supuesto, saber si eso me atañe, si yo lo aplico o no lo aplico. Porque de verdad que es una irresponsabilidad querer reformar algo, modificar algo o proponer algo que tú ni siquiera conoces, que no sabes ni qué impacto va a tener ni a quiénes va a afectar, que solamente lo estás haciendo porque crees, piensas, a lo mejor desde un escritorio o tal vez pues con muy buenas intenciones, pero no con operaciones prácticas. Quien trabaja y vive de una cooperativa sabe realmente cuáles son los problemas que tienen las cooperativas para tomar decisiones, pero también sabe realmente que esa sociedad cooperativa y esa forma de tomar decisiones es lo que les ha permitido seguir vigentes y crecer. Otra parte de las reformas es actualmente la, aún y cuando la ley nos reconoce, la constitución nos reconoce como empresas, el aparato normativo, el aparato burocrático en el que nos encontramos inmersas no es un aparato que nos reconozca como productivas. Nos están poniendo en la parte gubernamental que le corresponde a las asociaciones civiles. Estamos en la Secretaría del Bienestar. Eso es desconocer nuestra naturaleza, porque somos parte del sector social de la economía. Estamos hechas como empresas del sector social. Entonces, una
propuesta, y en este caso esta es muy inherente a mí, esta vez de mi tesis de maestría, es que todo el sector de la economía social, del cual las cooperativas forman parte, esté en el ámbito de la Secretaría de Economía. Al ser el sector, un sector productivo, tal como lo establece el artículo 25 de nuestra Constitución, que reconoce que la economía nacional está compuesta por 3 sectores: el de la economía pública, la economía privada y la economía social. Si nos lo está reconociendo la Constitución, pues tendríamos que estar reconocidos así también en nuestro aparato burocrático. No hacerlo así nos limita y no nos permite tener la naturaleza y la realidad que somos. Además de que pareciera que está todo disperso, porque por una parte están, sí, por ejemplo, en otras legislaturas, en otros sexenios, había que sí para Zagarpa, que sí para Sedatu, que sí para no sé qué, y de pronto estaban entonces organizaciones del sector rural. Muchas de esas organizaciones del sector rural tenían inmersas organizaciones cooperativas, pero decían, es que no me conviene estar como cooperativa, prefiero estar como organización del sector rural, porque así sí me escuchan, así sí tengo incidencia, así sí me reconocen lo que soy. Entonces, y en este momento nos meten en una secretaría que es la del bienestar, que es la que se encarga de ver temas de desarrollo social, digamos, de las organizaciones de la sociedad civil que no tienen que ver con el desarrollo productivo del país, pues ni siquiera tendríamos la posibilidad de estar creciendo en cuanto a la política pública nos reconociera. Al ser las cooperativas, entonces, empresas de la economía social, nos entendemos como empresas del sector social de la economía, y en este sentido tendríamos que pedir una transformación en esa visión clientelar. Como nos decía Ricardo, muchas cooperativas culturales solamente piensan en bajar recursos. Sí, pero no nada más las culturales. Muchas personas dicen, voy a formar una cooperativa porque voy a bajar recursos. Y entonces me van a dar recursos para capacitarme, me van a dar recursos para esto y me van a dar recursos para el otro. Y entonces cuando les dejan de dar recursos, entonces, voy a capacitar a otras para que entonces ya me den recursos las otras, para que yo les diga que a las otras les van a dar recursos. Y es una cadenita de no acabar, porque es una visión clientelar, no es una visión que reconozca la naturaleza de una cooperativa. ¿Tú para qué vas a formar una figura jurídica? Tienes que tener claridad qué quieres hacer, para qué lo quieres hacer. Y en este momento que nuestro país nos reclama, la naturaleza nos está diciendo, ¡hey, despierten! No pueden seguir pensando en tu cerquita y en no ver más allá de tu nariz. Tienes que reconocer que hay un país, que hay un montón de personas que sus empresas quebraron, que se quedaron sin empleo, que les bajaron el recurso a la mitad, que no tienen cómo pagar la renta, pero que no tienen ni cómo saber cuánto o cómo, de dónde van a comer mañana. Y que además se enfermaron y que además hubo que facilitar recursos económicos para quienes estuvieron en condiciones de salud precarias, pero que saben hacer cosas, que saben tocar algún instrumento musical, componer, escribir, que saben actuar, hablando de cuestiones culturales, que saben hacer danza, que saben hacer muchas cosas, o que saben producir, o que saben tejer, o que saben transformar, o que saben cocinar, o que saben lo que sea. ¿Cómo hacemos para reactivar la economía? A partir de lo que sabemos. Pero tenemos que reconocer que no vamos a salir adelante solamente estirando la mano. O sea, no solamente pidiendo. Hay que saber pedir, pero ¿para qué pedir? Porque si yo te digo hoy, te voy a dar 25,000 pesos. Bueno, no, pues sí, claro, bienvenidos, ¿no? Gracias, muy bien, ya los acepté. Ok, ¿en qué los vas a emplear? Pues voy a pagar mi renta. Como pago 5,000 de renta o 3,000 de renta, pues me alcanza para tantas rentas y voy a comer. Entonces ya tengo, resulta, mi renta y mi comida de tantos días. Y cuando se acabe, ¿qué solucionaste? Es que ese es el tema, que tenemos que saber que si si obtenemos un recurso económico, ese puede ser un financiamiento. Y el financiamiento no es una dádiva. También las empresas del sector privado requieren financiamiento. Y les tengo una noticia. Para las empresas del sector privado, el financiamiento es mucho mayor que para las del sector social. Mucho mayor. En alguna oportunidad fui a conocer Batopilas en Coahuila, una cooperativa. Y me acuerdo que me dijeron, ellos son una lechera,
y les habían facilitado 100,000 pesos para un biodigestor. Y nos dijeron, bueno, pues sí estamos contentos porque nos dieron 100,000 pesos para un biodigestor y pues ya con eso vamos a poder tener otro recurso y vamos a poder crecer un poco más. Pero la verdad es que, pues sí es muy desproporcional el apoyo que nos dan a nosotros por ser cooperativa, del que le dan a una productora de leche, me parece que era Lala, que estaba ahí en el estado, porque ellos les dan varios millones de pesos cada año. Y a nosotros, como nos dieron 100,000 pesos este año, los próximos 3 años no nos van a dar. Después de 3 años ya nos pueden volver a dar porque así dice la regla de operación. Ah, pero una era cooperativa y la otra era sociedad anónima. Esa es la gran diferencia. Entonces nos vamos con la finta. Ay, voy a ser cooperativa porque me van a dar recursos. No, mejor seamos realistas. Pongamos una empresa si es lo que queremos hacer, ser empresarias o empresarios, y veamos de qué la vamos a poner y busquemos financiamiento, porque así es como se ve financiamiento. El financiamiento puede ser público, puede ser privado, y si logramos que se hagan reformas a la Ley General de Sociedades Cooperativas, a lo mejor podríamos obtener financiamiento social del sector social. ¿Por qué no? Porque hay quien me dice, ay, es que no, ¿por qué las cooperativas de personas nos van a prestar? Y yo digo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Si el recurso de una cooperativa de préstamo se va al sector privado, porque sus normas así lo exigen, ¿por qué no irse al sector? ¿Por qué no irse a financiar tu cooperativa? Ay, es que voy a posibilitar que la cooperativa de fulanita se haga grande. ¿Y cuál es el problema? Que tienen que ser chiquitas. Ese es el tamaño de la visión. Si quien te está capacitando te dice eso, bueno, entonces piensa a quién le estás pidiendo que te capacite. Porque yo en este momento no conozco a nadie que quiera poner un negocio para ser más pobre. ¿O tú sí? Y hay quienes también me han cuestionado, es que ¿cómo crees que las personas jóvenes van a querer formar una cooperativa, Alejandro? O dedicarse al sector rural. No, 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 estás muy mal, nadie va a quererse dedicar a eso. ¿Y por qué no? Si les damos opciones para que vean y reconozcan que ahí es donde está la riqueza, en las personas que son dueñas de la tierra, y no en estar rentando un departamentito en una ciudad donde no hay recursos. Tenemos que tener la mirada bien abierta. Y si nuestras personas jóvenes no se quieren acercar a este lado es porque ven pobreza. Y nadie quiere irse a la pobreza. Brindémosles oportunidades de ver que esto les puede dar riqueza, aprender a trabajar su tierra, su conocimiento, sus, en fin, toda la riqueza que tiene nuestro país, que nos puede ayudar a generar acciones que garanticen nuestro desarrollo. Consolidación y fortalecimiento, así como en la creación, acompañamiento y capacitación de nuevas empresas cooperativas en nuestro país. Yo me apasiono, discúlpenme porque este es un tema que a mí me gusta, gracias a ustedes por escucharme, que a mí me gusta, me interesa, porque además creo en él y me desespera que haya tantas personas que lo ven y que creen, pero porque le han sacado y le han exprimido, pero no para fortalecer. Bueno, tratamiento fiscal y de seguridad social. Ay, ¿por qué? Justamente el tratamiento fiscal depende de una miscelánea fiscal que va cambiando. Cada año habrá que ver si nos favorece, si no nos favorece, cuando no debiera ser. Parte de estar en la ASI o en organismos de integración internacionales nos permite ver cómo se regula en otros países. Y fue un acuerdo del Congreso Continental de Derecho Cooperativo del 2019 que todos los países se llegara a un consenso en el que se pidiera a nuestros países, por parte de la ASI, no que nos exentaran de impuestos, que nos sacaran del cajón de impositivo para un marco de impuestos que no tenemos que pagar las cooperativas. ¿Por qué? Porque no somos lucrativas. Entonces no me pueden poner en un cajón que no me toca. Y lo único que hacen, bueno, en este momento voy a ayudarlas y las voy a meter en este cajón y las saco de este otro. Y por este pedacito de tiempo te exento. No, no me exentes, quítame de ahí. Yo no tengo por qué aparecer, porque no me toca. Y en cuanto a la seguridad social, pues nacemos con una carga las cooperativas. Y es un tema delicado. Ha habido quien me dice, bueno, es que decidimos ponerlas porque pues tienen derecho a tener seguridad social. Sí, el problema es que tú vas poniendo tu negocio porque quieres salir adelante, porque ahorita no tienes y porque vas a empezar. Y te dicen que tienes que empezar a cotizar al Seguro Social. Todas las socias y los socios van a tener que cotizar. Y sí es un tema, porque si apenas estás logrando salir, de pronto, ese es un problema. Bueno, las propuestas de reforma a la Ley General de Sociedades Cooperativas ante el COVID. Desde mi espacio personal e individual, ¿qué propondría? Posibilitar que las cooperativas puedan apoyarse entre sí e incluso apoyar a otras personas morales.
tanto el sector público como el sector privado. ¿Por qué? Porque no necesariamente la otra figura jurídica, las triples S, las otras figuras que hay, las sociedades de producción rural, tienen la manera de salir adelante. Todo el mundo estamos sufriendo la crisis que hoy hay. Y se requiere en el sector rural, pero también se requiere en el sector urbano. Y sí requerimos apoyarnos. Y si en este momento las cajas de ahorro y préstamo tienen recursos y se están yendo a la banca privada, eso es un error. Tendríamos que estarlo fortaleciendo, ocupando para el sector social, para las cooperativas. Incluir la perspectiva de género. No basta con que diga que igual mujeres y hombres, hay que incluir esa perspectiva. Facilitar el fortalecimiento, promoción, desarrollo y unidad del sector cooperativo en el país. Ampliar la regulación de derechos, obligaciones, principios y valores y prácticas de las cooperativas, orientado al desarrollo de la economía social y del cooperativismo. Eliminar la visión asistencialista y de dependencia de las cooperativas, permitiendo el desarrollo y fortalecimiento de las empresas cooperativas a partir de la creación, desarrollo y consolidación de redes y cadenas de valor, locales, regionales, nacionales y, ¿por qué no?, internacionales. Sí, si se puede, ¿por qué no? Y yo creo que todo se puede cuando se quiere. Así que si podemos incidir en que se nos escuche y se nos ayude a comercializar bien y mejor nuestros productos y nuestros servicios, pues yo creo que podríamos lograr ponerle ese granito de arena que a lo mejor nos ayude a salir de la crisis. Que no solamente es la crisis sanitaria, el COVID-19 creo que lo que nos está dejando es una crisis económica que va como una bomba o como una bola de nieve, creciendo cada día más. Cada día más. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas y comentarios. Ay, muchas gracias, Leti. Acá Susi nos compartió un link. Gracias, Leti, por tus comentarios. Gracias, Rosario. Gracias, Laura. ¿Quién tiene preguntas? A ver, levanten sus manos o díganme. Yo tengo pregunta, por favor, maestra. Dígame. Yo soy Susi, me metí aquí de polizonte al usuario de mi esposo, porque no sé por qué mi computadora no funcionó. Desde Ensenada, Baja California, le saludamos con muchísimo gusto, con gran gratitud por haber aceptado nuestra invitación para dar esta conferencia y como gran admiración también por compartir este espíritu del decir la tierra nos está hablando, tenemos que pensar en nuestra sociedad, tenemos que ver más allá de nuestra barda perimetral, ¿verdad? Y realmente generar dinámicas que nos lleven a voltear en otra dirección, a caminar en otra dirección. La Asociación Intercultural por la Paz trabaja en varios ejes, principalmente utilizando el espacio público como un lugar, como un espacio detonador para cambios sociales. Entre ellos nosotros tenemos un mercadito comunitario, el mercadito del Quequi. Y mi inquietud ahí es si podemos o no podemos conformarnos como cooperativa, porque bueno, es una reunión de emprendedores, unos hacen alimentos, otros ropa, otros venden medicina tradicional, es decir, cada quien tiene su emprendimiento. No sé entonces si pudiéramos conformarnos como, y debe de haber varios tianguis en México, ¿no? O varios mercados cooperativos que están surgiendo últimamente, que les llaman colectivos, ¿verdad? Emprendimientos de colectivos. Si pudiéramos conformarnos como, o sea, ¿cuál sería la figura adecuada para que este tipo de emprendimientos en comunidad se puedan conformar? Considero que a ustedes les toca cooperativa de consumo, con todos los distintos que tienes ya hecho. En el caso, aquí en un municipio donde estoy, que es Tlanepantla, formamos una red cooperativa, justo para hacer un tipo tianguis cooperativo. Y entonces el tianguis se instala en distintos lugares del municipio. El tema pues es que ahora con el COVID pues sí hay un montón de restricciones, ¿verdad? Pero me parece que si se hace una buena comunicación e interlocución con las autoridades del municipio o de las universidades, es decir, si se hace un buen trabajo de
de gestión, sí podremos lograr incidir y constituirla como cooperativa de consumo. Y si gustas, con toda confianza, me puedes buscar después para que pues les apoyemos revisando el acta y en la medida de lo que se pueda, con todo gusto. Sí, de hecho, a eso va mi otra pregunta. Decía, usted señalaba, a ver, por aquí lo anoté, que las normas es mejor que sean generales y abstractas, no específicas. Y me preguntaba si ese sería el caso también de un acta constitutiva. Por ejemplo, en el INDESOL hay un formato de acta constitutiva que te va a asegurar, pues que puedas acceder a todos los apoyos legales y gubernamentales y demás. ¿Lo tienen en el INAES o hay algún modelo general de acta constitutiva para cooperativas? No. Bueno, la STIFE, en el caso de la Ciudad de México, sí ha dado manuales, o sea, ya tienen años con esa política pública, entonces en algunos momentos hacen sus manuales y comparten los manuales. En algún momento ha habido quien desde algún ayuntamiento saca algún tipo de manual y que te puede ayudar a facilitarte como esa información, pero pues recordemos que la Ciudad de México tiene su propia ley, no todos los estados de la República tienen su propia ley. Entonces, sí, también ese es un tema, porque pues en ese caso la Ciudad de México pues se ajusta su acta, digamos, a lo que les está establecido para ellos. ¿Qué te sugeriría? Nosotros preparamos un manual que la verdad es que se nos atravesó que perdió la vida un grato amigo con el que lo íbamos a publicar en Chapingo y y bueno, pues ya no lo alcancé a publicar, bueno, todavía, pero con todo gusto se los comparto para que lo tomen, o sea, es un documento que todavía no está editado, pues, todavía no está publicado, pero la idea es que sea solidario, aunque se publique va a ser gratuito. Entonces la idea nada más es que pues como que tenga un marco, porque si va a haber reformas, seguramente se va a tener que adaptar a esas reformas. Si a ustedes les es útil, con todo gusto se los compartimos para que lo tengan, y el motivo por el cual no lo he compartido más es porque estábamos en proceso de que se publicara, ¿no? Y pues llevar ahí sí, el loguito de Chapingo y todo eso. Pero bueno, no hay problema, se los comparto así y les puede servir. Perfecto, sí, maestra, con mucho gusto lo recibiríamos. Muy bien, pues Susi, un gusto. ¿Alguna otra pregunta, Susi, o leemos las que están por acá? Sí, por favor, quien tenga preguntas, siéntanse con la libertad de abrir su micrófono y si hay preguntas en el chat, ¿las puede leer usted, maestra? Porque sí, yo ando aquí bien atarantada con mis dos pantallas. Gracias. Qué bueno que lograste conectarte. Diana Ángel nos dice, hola maestra, tengo una duda. ¿Cuál es su perspectiva de las cooperativas que hacen turismo comunitario? ¿Considera que tienen características específicas? ¿Cómo mejorar su esquema de estrategia comunitaria? Mil gracias por su amable respuesta. Uy, Diana, las cooperativas de turismo, no solo comunitario, las cooperativas turísticas son sumamente potenciales. Y yo te puedo decir que tenemos ya experiencias significativas en nuestro país exitosas, como Tosepan. Bueno, vuelvo con Tosepan, ¿verdad? Pero también hay en Chiapas. Tosepan está en Puebla, en Cuetzalan. Y es una experiencia significativa bastante grande. En Tosepan, para que comprendamos la magnitud de lo que ellos han hecho, hicieron su proyecto productivo. Para aquellos que dicen que no, las cooperativas no son un negocio y que para qué hacemos un proyecto productivo, hicieron su proyecto productivo, a partir de ello hicieron un plan de negocio y buscaron distintas fuentes de financiamiento. Entonces, el hotel que tiene Tosepan contó con recursos de CDI, que en ese momento existían, que era para los pueblos originarios, de esa garpa, de ese dato y un recurso local. Hicieron mezcla de recursos, no, un recurso internacional. Hicieron mezcla de recursos y tienen un hotel ecoturístico de primer nivel. Entonces, lo puedes buscar por internet y lo vas a encontrar. Y realmente hicieron un muy buen proyecto y por eso lograron tanto. Pero para que ellos lo hayan logrado tanto, la educación cooperativa ha sido fundamental, porque han logrado involucrar a las nuevas generaciones en los proyectos. Y son los hijos y las hijas que ya estudiaron, que ya se fueron y que regresaron, quienes han estado haciendo que de una cooperativa ahora tengan una unión de cooperativas.
Mario Jesús Aguilar Perdón, dice, maestra, muchísimas gracias por esa intervención. No sé si, mire, es que yo soy maestra justamente ahorita estamos con gestión del turismo comunitario y la verdad es que me llamó muchísimo la atención su tema. No sé si me puedo poner en contacto con usted, sería bastante bueno para los chicos. Estamos acá en Quintana Roo. Bastante bueno si a lo mejor usted le pudiese hablar a nuestros compañeros y compañeras estudiantes acerca de estas experiencias y desde su perspectiva, desde sus experiencias y todo esto, no sé si pueda ser posible. Gracias. aquí te estoy anotando, Diana, mi número de celular, lo puse para todos. Y si gustan guardarlo por WhatsApp, luego estoy en Zoom y por eso no contesto y a veces me tardo en contestar porque estoy en reuniones, pero cuando no, por supuesto que te contesto y siempre contesto el WhatsApp aunque me tarde, pero siempre lo Muchas contesto. gracias. De nada, Diana, a tus órdenes y con todo gusto. Dice Mario Jesús Aguilar, muy ilustrativa su visitación, maestra. Enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias a ti por escucharla y qué bueno que te haya parecido buena. Bueno, pues ya están las preguntas. Ahora sí, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta, comentario, sugerencia? Y yo, maestra. Laura, Laura. adelante. Nada más mi duda es así general. ¿Cuál sería la diferencia básica entre una asociación civil y una empresa cooperativa? Ay, pues bueno, mira, las asociaciones civiles son organizaciones. Están integradas por personas que buscan un objetivo específico. Su objeto social, digamos, es claro, no es, dice la ley de las organizaciones de la sociedad civil, que no es eminentemente o primordialmente lucrativo. En el caso de las cooperativas, son un conjunto de personas que se integran, en esa parte vamos igual, pero estas se integran con un fin empresarial. Estas son una organización de personas. Yo les pongo así la explicación cuando me llegan a preguntar. Sobre todo esta explicación la hice para las asociaciones civiles, porque ellas sí querían ser empresa social. Entonces, hace muchos años que un buen amigo que también ya falleció, me dijo, Ale, ¿cómo les explicamos a las ACs que ellas no son lo que sí son las cooperativas? Y entonces hice esta explicación. Haz de cuenta, tú tienes un grupo de personas que se reúnen para hacer la fiesta de diciembre. Y entonces su fin específico es que van a hacer la fiesta de diciembre y entonces juntan dinero para hacer la fiesta de diciembre. Pero no implica una figura jurídica, tomaron decisiones de forma democrática, sí lo hicieron, digamos, todos organizados, no buscaban un fin, un beneficio particular, era un beneficio colectivo, pero lo hicieron con una, digamos, para un evento de una ocasión y hasta ahí se quedó, ¿no? Ya, esa es una organización social que están permitidas por la Constitución, todo el mundo puede organizarse, siempre y cuando sean fines lícitos. Por otra parte, tenemos que ese mismo conjunto de vecinos deciden que quieren organizarse porque pues quieren empezar a poner cosas en su comunidad y hacer gestiones ante terceros. Digamos, por ejemplo, para la colecta, para que les pasen a recoger la basura, para que les pongan alumbrado público, el bacheo, mil cosas que requiere la comunidad. Y entonces deciden ponerse asociación de vecinos Patito Azul. Y entonces ellos, para tener ese reconocimiento ante terceros, ante la Comisión Federal de Electricidad, ante el ayuntamiento, ante incluso alguna empresa que les pueda donar eh, para el pavimento o cemento o lo que quieras, deciden constituirse legalmente. ¿Cuál es la figura legal que les corresponde? Asociación civil. Ellos se están organizando, también toman decisiones de forma democrática. Puede ser que sí requieran recursos porque van a pedir dinero para que a lo mejor pues uno vaya en algún momento determinado a hacer las reuniones. A lo mejor te ponen a ti, Laura, pero pues no siempre vas a pagar los pasajes de tu bolsa. Entonces piden una cooperación y te dan el dinero a ti para que no pongas los recursos de tu bolsa. Y en ese momento, pues ya están, digamos, obteniendo recursos. A lo mejor sí hay un poquito de ganancia para que también te compres tu torta, pero no quiere decir que sea una empresa, ¿no? Es un beneficio comunitario, colectivo, y se hace con un bien específico para un tiempo a lo mejor más amplio y le ponen sus reglas y sus normas internas y todo lo que quieran. Una sociedad cooperativa ya es otra cosa. Y me puedes decir, bueno, maestra, pero es que hay asociaciones civiles que también hacen su plan de negocio.
Entonces yo te diría, bueno, es que lo que hacen es un proyecto, no es plan de negocio. Porque igual, o sea, hacemos el mismo esquema. A lo mejor si buscas que si vas a ir a capacitar a una comunidad, pues no le pongas de tu bolsa y que a lo mejor le pagues a todas las personas que van un sueldito por haber ido. Pero eso no las convierte en una empresa, no están haciendo esa parte como un proyecto en sí de negocio, donde van a estar como en un ecoturístico o en un tema de un mercado comunitario, que ya es distinto. Porque si hacen una cooperativa de consumo de ese mercado comunitario, imagínate tú que pudieran comercializar todos los productos de toda tu comunidad. Y luego de todo el ayuntamiento, de todo el municipio. Y luego de los 3 municipios que están alrededor. Y luego de 10. Y luego a lo mejor de todo el estado. ¿Qué Walmart ni qué nada? Eso es la diferencia. Espero que haya podido ser bastante claro. Sí, más o menos es sobre una ganancia y ahí, ¿no? En las cooperativas no se llama ganancia, es excedente. Ah, ok. Ajá. Pero es sobre lo que ellos producen, ¿no? Así es. Hay como que un producto y como que en la asociación civil no necesariamente, ¿no? No. Por eso es un fin no eminentemente lucrativo. Y puede ser que te den para tus pasajes y para la torta en el camino, pero eso no quiere decir que sea eminentemente para que de ahí... viva. Ajá. Así es. Ok. Muchas gracias, Laura. Sí. Gracias a ti por la pregunta. Además me dice para decir que efectivamente las cooperativas no persiguen la ganancia, persiguen el excedente. Gladys, ¿quieres intervenir? Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Paul? Paulina. Paulina, ¿cómo estás, Paulina? Qué gusto saludarte. Bien, aquí escuchándote. Muy interesante la plática y pues aprendiendo mucho. Muchas gracias. Me gustó eso del excedente. Sí, es una parte muy importante para las cooperativas, Pau, porque eso es precisamente lo que permite que estemos fuera del tema de pago de impuestos, porque nosotras las cooperativas cubrimos otro tipo de funciones. Ya obviamente nos llevaríamos varias sesiones para hablar precisamente de los fondos que constituyen las cooperativas, que llaman a nuestra propia naturaleza y que hacen evidente que estamos cubriendo una de las funciones o varias de las funciones que tiene el Estado y que por esa naturaleza no deberían de cobrarnos ciertos impuestos como el impuesto sobre la renta, por ejemplo. Ah, muy bien. Eso está perfecto. Pues eso es todo y pues agradezco mucho la plática. Muchas gracias, Pau. Un gusto saludarte. Abigail Igualmente, Bermúdez, hasta luego. Gracias. Abigail Bermúdez nos dice, muchas gracias, maestra, felicidades. El ITLA lo agradecerá. Ay, muchas gracias, Abigail, qué bueno. Una información para seguir indagando. Pues a sus órdenes, aquí estamos y pues ojalá esto se difunda, entre más se difunda en las escuelas. El ITLA es el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. Y la verdad, entre más se escuche y se difunda, pues mucho mejor y más nos vamos a fortalecer. Ricardo, ¿algo con lo que tú quieras comentar? Sí, Ale, buenas noches. Pues mira, a todos, ahí me quedan varias dudas, pero ya sabes, la inquietud de participar y a lo mejor no tratar de echarte a perder tu tan enriquecedora plática. No Varias le echas cosas a ahí. perder, Una de las cosas que te saca comentaba todo. era, estamos nosotros trabajando y se sigue la cuestión de la capacitación, ¿no? Todo es muy importante y acuérdate que nosotros estamos todavía con ese afán de decir que primero tenemos que armar a los cooperativistas y darles toda la capacitación necesaria para que no nos ocurran todo este tipo de errores que hay de el no saber hacer un acta, el no saber administrar o no saber llevar un objetivo adecuadamente. Pero bueno, la parte que sí me queda aquí muy curiosa es la compañera que dice que tiene su mercadito. Nosotros ya con la experiencia y con lo que hemos trabajado, normalmente las cooperativas de consumo no son para nosotros ya muy funcionales en ese aspecto, cuando queremos tener un remanente o un excedente, porque cuando haces una cooperativa de consumo, no todos los compañeros o no todas las personas que consumen se quieren integrar a la cooperativa o no quieren participar dentro de la cooperativa, que es un problema. Ellos nomás quieren comprar el producto o tener el producto.
y se vuelven consumidores. Y eso en las cooperativas de consumo a veces nos causa un problema porque tenemos que tener gastos de operación, quien recolecta, un centro de acopio, y muchos dicen, no, yo nomás quiero ir a comprar el producto. Entonces, nosotros nos ha dado la experiencia que cuando son varios proyectos, pues que cada quien mejor arme una cooperativa para que tenga una estructura sólida y mejor armar una comercializadora. Porque una comercializadora sí te permite armar ese tipo de lugares para que vendas y que le puedas ofrecer todo el producto a quien quieras, pero bajo un esquema de una economía justa. Es decir, que todos los productores se unan en una comercialización y que llegue el producto directamente al consumidor. Entonces, ahí nosotros, inclusive ahora que nos hablan mucho de las cooperativas de consumo, que es una buena solución. Aquí nosotros en México tenemos varias, bueno, en la Ciudad de México, vamos, varios compañeros que están en esa parte que son cooperativas, bueno, son colectivos porque no se han formado como cooperativas de consumo, pero están en la indecisión y dicen, bueno, es que ya somos, no sé, 100 personas, y cuando les decimos que formemos la cooperativa, ya estructuralmente ya es un problema de organizarlos, y otros que dicen, no, yo nomás quiero ir a comprar, yo no quiero participar, y cuando le dices, bueno, dentro de la cooperativa es que todos tenemos que participar, porque además una vez que la cooperativa de consumo empieza a generar, ¿cómo repartes ese remanente o ese excedente a una persona que no coopera, ¿no? Entonces yo creo que eso nada más sería así como ver esa parte de cómo podemos ahora manejar entre las cooperativas de consumo, que podamos ser las comercializadoras para poder establecer los lugares de consumo local. Eso sería todo, Ale. Bueno, me surgen ahí dos cosas. La primera sería, ¿cuál es la figura jurídica que ustedes están pensando para la comercializadora? Y la segunda, que se están olvidando que justamente en nuestra acta, en nuestras bases constitutivas, nosotros podemos poner la forma en la que van a ingresar y la forma en la que van a salir. ¿Quiénes van a ingresar y quiénes van a salir? Ese fue un punto, fíjate, que cuando estábamos constituyendo la de aquí de Tlalnepantla, que en ese mismo momento estaba asesorando a otros compañeros de Querétaro, me parece, sobre un mismo tema de cooperativa de consumo, y me decían, ¿vamos a ser socios y socias a todas las personas que nos compren o solamente a las personas que estamos comercializando nuestros productos? Ahí el primer asunto es que tenemos que decidirlo, ¿quién es? Nosotros. Y tener claro qué es lo que es una cooperativa de consumo. Entonces, tú no puedes obligar a todas las personas a que se integren en una cooperativa, porque la forma, lo que nos dice la Ley General de Sociedades Cooperativas es que es voluntaria. Lo que sí podemos hacer es definir en nuestras bases como para qué te va a interesar a ti formar parte de una cooperativa. Y ahí nos regresamos al primer punto que tú decías desde el inicio, reconocer que somos cooperativistas. Hay una formación previa. ¿Para qué lo quiero hacer? Muchas personas nos compran porque el producto es más barato, o porque es orgánico, o porque les caes bien. Y dicen, me cae bien Ricardo y le compro a él. Pero no porque quieran ser cooperativistas. Es más, ni saben que tú eres una cooperativa. Entonces, lo que tendríamos que estar logrando es que haya una formación previa. Lo que yo les comentaba a los compañeros, en este caso de Tlalnepantla, es que en muchos ejercicios cooperativos, que ya tienen muchos años de existir, lo que han hecho es incluso que ponen como cierta temporalidad previa antes de que una persona que ya esté elaborando o participando activamente en los trabajos de una cooperativa pueda convertirse en socio o socia. O sea que no es de inmediato, lo hacen al revés. Y lo que van generando es un mayor interés de otras de quererse convertir en cooperativistas. Por otra parte, tenemos ejercicios que no son cooperativistas y que se dedican a la comercialización y que hacen que las personas compren credenciales y les ponen socios, socia, membresía, que no los hace socios ni socia y que les cuesta esa credencial. Entonces me decía un compañero, bueno, nos decía, si logramos en nuestra cooperativa hacer que las personas no lo vean como una carga, sino como un beneficio, donde también van a poder tomar parte de las decisiones y tal, tendría que ser como una serie de pasos previos. Pero esto es algo que se define en tus estatutos, en tus bases constitutivas, en tu acta constitutiva, que también hay que me dice, es que no son estatutos. Bueno, vaya, son como palabras sinónimas, no tiene un cambio doctrinario sustantivo.
Lo que sí tiene un cambio sustantivo es que si tú pones una comercializadora como SA y tú eres un montón de cooperativistas que están en esa, o como SPR, porque muchos me dicen, no, no quiero ser SA, quiero ser Sociedad de Producción Rural. Entonces, bueno, ¿cuál es el motivo por el cual escojo esa figura jurídica y no otra? Porque aquí quienes la vamos a escoger somos quienes la vamos a operar. Eso tiene que ver con lo que tú quieres hacer. ¿Para qué lo quieres hacer? En función de lo que quieres hacer, tú tienes que buscar cómo hacerlo. Pero para que una cooperativa de consumo, como la de todos estos colectivos que no están constituidos y que me dicen, es que no tenemos voz y voz dentro de las cooperativas. Ok, ¿alguno está constituido como cooperativa? No. Para que formen un organismo de integración tendrían que constituirse en cooperativa previamente. Pero a veces ni los que están produciendo ni los colectivos que están comercializando están en cooperativa. No tienen ninguna figura jurídica. Entonces, lo primero sería reconocer qué figura jurídica vamos a tener en función de para qué me voy a constituir. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quiénes lo voy a hacer? ¿Por cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿Qué estoy esperando obtener? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es mi motivación para hacer lo que voy a hacer? Y en función de ello ya puedo entonces buscar. La realidad es que el traje a la medida, en el caso de lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, en el mercado de Tlalpan, Ricardo, el traje a la medida tú lo puedes hacer en tus bases. Tú en tus bases le vas a poner cómo, cuándo y dónde. Tú en tus bases le puedes poner si quieres que todo el que te compre o solo le vas a vender a los que estén como socios. ¿Quiénes van a poder decidir? ¿A partir de cuándo? Y recordemos lo que decíamos al inicio. Lo teórico que se hace en el escritorio puede sonar muy bonito. Lo práctico, lo operativo es lo que ustedes están viviendo ya. Porque tu mercado cooperativo de Tlalnepantla, ¿cuánto tiempo tiene? Digo, de Tlalnepantla, de Tlalpan, ¿cuánto tiempo tiene operando? ¿Cuántas personas están ahí comercializando? ¿Cuánto tiempo lo hacen? ¿Y cuál sería la finalidad de que se constituyeran legalmente con una figura jurídica o con otra? ¿Para qué lo harían? ¿Quiénes participarían? En fin, todo eso son las respuestas o las preguntas que yo haría para que pudieran elegir idóneamente la figura jurídica. Muchas personas me han hablado de constituir una comercializadora. Realmente puedes formar una cooperativa de lo que sea, pero finalmente aquí es que sepas para qué. Porque una cooperativa de consumo puede ser tu comercializadora. Una cooperativa de producción podría ser, depende de lo que tú quieras hacer, como tú lo quieras conformar. Y las reglas pues, están dadas en la ley a partir de lo que nosotros queremos hacer. O sea, una sociedad cooperativa no es una camisa de fuerza para que no podamos fortalecer nuestros proyectos productivos y fortalecernos económicamente en lo local, en lo regional y obviamente en lo individual y en lo colectivo. ¿Algún otro comentario? Ricardo, Leti. Raúl, Marisol, Carlos. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Creo que no. Adelante, Susi. Se acabó el sonido. Ah, que están atentos, por eso están calladitos. No, pues al contrario, estamos ya por concluir. Lo que pasa es que Susi ha tenido hoy problemas con el micrófono, por eso no nos escucha. Pero aquí está también pendiente. Muchas gracias a todas y todos y muchas gracias. Qué bueno que fue fue para ustedes y qué bueno que fue de utilidad. De todo corazón, gracias por escuchar. Gracias, Susi, por considerarme para compartir. Muchas gracias. Y quedo a sus órdenes. Hasta la próxima.